La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 1 de junio del año 2021. Ya falta hoy menos para la elección. Estamos hablando 2 días, martes y miércoles. Se podrá todavía realizar actos de campaña abiertos, legales todavía. Y a partir de las 0 horas del jueves se suspende toda actividad pública para lo que eufemísticamente llama la ley periodo de reflexión. Se me hace muy chistoso esto porque en México nadie reflexiona. Si no nos gusta pensar, imagínese usted si vamos a reflexionar. Pero en fin, jueves, viernes y sábado es un periodo de reflexión. Y el domingo ya acudiremos a votar. Antes de eso, yo quiero comentar con usted hoy un libro que es de lectura obligada. El libro más reciente, la obra más reciente de Luis Rubio, se llama La nueva disputa sobre el futuro. Esta es su portada. Me imagino que se alcanza a ver perfectamente. Muy bien. La nueva disputa sobre el futuro, de la editorial Grijal. Para aquellos que no conozcan quién es Luis Rubio, diré algunas cosas de él. Conocí a Luis allá por el año 86-87 en Ciudad Obregón. En aquel entonces él había sido contratado por el Tecnológico de Monterrey para ofrecer una serie de conferencias en las ciudades donde tenía campus el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En Obregón en aquel entonces todavía tenía la carrera de ingeniero agrónomo, licenciado en administración de empresas, etc. Y tenían un campus, entonces se justificaba que Obregón fuera incluida en esa lista. Y ahí fue donde conocí yo a Luis. Y lo he seguido y he mantenido una relación cordial con él y de parte mía de admiración y respeto desde esos años, es decir, prácticamente estamos hablando del 86 a la fecha, 35 años de trato con él. Es una persona poco dado al reflector, es un hombre discreto, un hombre estudioso, agudo, acucioso en sus planteamientos y una persona que ha tomado la investigación sobre el sistema político mexicano y las causas de sus limitaciones estructurales, tanto en lo político como en lo económico, como el campo principal de su estudio o de sus áreas de estudio. Durante la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el Telecán o NAFTA, como guste usted, él fue uno de los principales estudiosos del fenómeno. Escribió quizá los libros más importantes para desmenuzar lo que era el tratado, qué significación tenía y cuál era la importancia para México en aquellos años, principios de los años 90 del siglo pasado. Posteriormente es un hombre que continúa estudiando la economía y la política mexicana con un conjunto de obras muy interesantes, diría yo, de lectura obligada. Esta obra, la más reciente, La nueva disputa sobre el futuro, que estoy aquí presentándole a usted y suplicándole que la adquiera y lo lea, este libro. Esto para aquellos que pues son afectos a las lecturas sobre la situación mexicana. Hay un antecedente de hace muchos años, de los años 70, si no estoy equivocado, de la autoría de Carlos Tello, que se llama La disputa por la nación. Y ahí aparece como coautor un señor Rolando Cordera, que se ha dedicado como una especialidad a coordinar libros. Eso es lo que hace fundamentalmente, por eso aparece su nombre en múltiples publicaciones, pero él nomás coordina prácticamente. El autor, la visión es Carlos Tello, y es un libro que fue en su momento interesante, sobre todo para aquellos que
estaban todavía anclados en el viejo modelo de desarrollo, de sustitución de importaciones, o si quiere usted, de crecimiento hacia adentro. Posteriormente, como sabe usted, México se debió abrir, y hoy, después de 1994, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, es decir, estamos hablando prácticamente de 28 años, casi 3 decenios, con la llegada de un presidente con una visión de antepasado como es el actual, López Obrador, se genera otra vez lo que Luis llama la nueva disputa sobre el futuro. Un libro que vale la pena leer y releer. Hace una disección completa desde la parte estructural de la economía y también en la parte política. Luis es uno de los grandes estudiosos en México de lo que yo llamaría la institucionalidad del régimen o del Estado mexicano. De tal manera pues que en este libro, no tiene caso que le adelante cosas, pero va a encontrar usted con una claridad en la explicación de lo que está tratando de hacer López y la imposibilidad de que tenga éxito. Esa visión al pasado y al antepasado en algunas cosas es, además de imposible de concretar, es una locura. No es ni siquiera una visión errada de la gobernación, es una completa locura, propia de personas que se quedaron anclados en los años del presidente Echeverría y los 6 de López Portillo, sino incluso un poco más atrás. México es un país que indubitablemente debe avanzar al futuro, no tiene otra opción. Y eso se entendió perfectamente cuando el modelo cae hecho pedazos en 1987. Por más lento y por más pequeño que haya sido el crecimiento en estos 30 años, fue crecimiento positivo y una creación promedio anual de empleos formales de alrededor de 450 a 500 mil empleos formales. Como plataforma para ver al futuro es óptima, pues. Crecimiento mediocre sin duda alguna, pero con algunas excepciones en el país. En el Bajío, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro mismo, Jalisco, los estados de la franja norte del país que colindan con Estados Unidos, algún estado como Sinaloa, exportador non en materia de productos hortícolas de exportación, etc. Sin embargo, el presidente, a contracorriente o a contrapelo de la historia, insiste en el pasado y el antepasado. Ese es el centro de este libro. En esa disputa por la nación, por un lado está el presidente López y por otro, aquellos que están convencidos de que México debe ver al futuro, analizar las fallas, por supuesto, cometidas, sin duda alguna, pero también los obstáculos que se oponen a que veamos al futuro y sentemos las bases seria y responsablemente de ese mejor futuro que aspiramos para todos. En este libro eso está muy claramente explicado. Por eso yo le pido a usted sinceramente que lo busque, lo adquiera y lo lea. Aquí está. La nueva disputa sobre el futuro. Es evidente que esta disputa va a durar algunos años, particularmente por la cantidad de seguidores, algunos convencidos por su ignorancia, otros sinvergüenzas oportunistas, van a hacer mucho daño todavía al país. No sabemos qué va a pasar el 2024, tampoco este domingo, pero es claro que esa disputa va a durar muchos años. Y lo más grave de ella es que supuestamente las mentes más lúcidas, que son los graduados de algunas universidades públicas, en principio,
cosa que no es cierto, porque los principales opositores a ver al futuro y refugiarse en el pasado son los egresados de esas universidades públicas, la UNAM, la UAM y otras repartidas en la geografía nacional. Yo pensaba que instituciones como el TEC de Monterrey, el CIDE, ITAM, la Ibero, pues eran escuelas donde se transmitía ese convencimiento de que había que ver al futuro. Y fue una desagradable sorpresa ver para mí el comportamiento de sus estudiantes durante la campaña del año 2018. Ver a cientos, si no es que miles de estudiantes en Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, babeando, aplaudiendo a López, un hombre de antepasado, un hombre que era sabido en las instituciones de educación superior, que era un hombre proclive a violar sistemáticamente la ley, a incitar a los mexicanos a violarla, en contra de toda institución y rejego renuente a aceptar el papel de la ley, era aplaudido por esos estudiantes. Dice uno, qué contrasentido que instituciones como el TEC de Monterrey, que fueron concebidas y creadas para producir cuadros en lo administrativo, en lo político también, que vienen al futuro, que en el lugar donde estuvieran trabajando contribuyeran a sentar las bases de ese mejor futuro, babeantes, aplaudían a López. ¿Qué se puede esperar de decenas de millones de mexicanos miserables y marginados? De ahí esa votación de 30 millones para López. Esperemos que este domingo 6 de junio seamos más los que votemos a favor del futuro y enterremos esos sueños perversos e imposibles de concretar por fortuna, de pretender reproducir el pasado y una etapa que ni siquiera López entiende en su verdadera dimensión y limitaciones, que fue el desarrollo estabilizador. Por eso yo le pido, busque este libro de Luis, léalo con detenimiento para que entienda lo peligroso que es pretender reproducir lo imposible como pretende hacer López, el pasado que por fortuna jamás volverá a aplicarse en México. Obligadamente tenemos que ir al futuro. Muchas gracias y lo espero mañana, miércoles media semana, donde comentaremos algo que tenga que ver indubitablemente con el proceso electoral. Lo espero mañana, pues. Gracias.